Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles nuevamente en este programa que nos convoca fundamentalmente para bendecir al Señor y para también darles ánimo a aquellos que en estos momentos están pasándola mal, aquellos que están hoy día sufriendo los embates de esta enfermedad. Pero fuere como fuere, hermanos amados, hay que tener esperanza, esperanza que todo esto pasará y que en un momento podremos volver a estar juntos, abrazarnos y compartir la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Yo por ahora les quiero dejar con una hermosa canción con mucho cariño para ustedes. Es lo que yo llamaría una canción invernal. Escúchela con mucha atención. El hermano Benito Vergara, Fui buscando, se llama esta canción, con mucho cariño para todos ustedes. Buscando entre las páginas que me orientaban a saber de ti. Te fui descubriendo donde nunca me mostraron. Canción quedó encandilada por el libro aquel, como agua en la pena oí lo que nunca me contaron. Alas con la mañana de tu canción y volé al desierto, estuve en el centro y el sur, contando lo grande que tus manos hacen con el perdón. Fui trayendo las palabras que nos dejaste al partir. Y aunque sé el sermón del monte conduce a ti. Y si es más que vivir aquí, sigo el sendero que me lleva a ti. Largo el tiempo que esconde tu huerto de la maldad, y aún
la gente no cree que es cierto en ese momento. Vale la pena cantar. Muchas son las muchas son las promesas que la palabra nos entrega respecto de las situaciones difíciles las que nosotros vivimos. Palabras que comprometen a Dios respecto de nosotros. No es que nosotros le demandemos al Señor, por el contrario, nosotros sabemos que de Él dependemos y todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Por lo tanto, difícilmente nosotros podríamos hacerle exigencias a Dios. Digo esto por los hermanos que están sufriendo la enfermedad hoy día. Me tocó conversar con uno de ellos hoy día que está en una residencia sanitaria, gracias al Señor, con muy buen ánimo. Y otros también que, si bien es cierto, no son creyentes en el más cierto de los conceptos, de igual pertenecen a familias cristianas y tienen una formación al respecto. Pero lo que quiero señalar es que muchos que tienen relación con la iglesia están sufriendo esta enfermedad. Donde uno mire, la enfermedad está acercando a la familia de tal manera que más de un familiar nuestro, de usted, está sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, y no solo familiares, sino que amigos y conocidos que están pasando por esta situación muy difícil. Así es que no nos resta más que estar delante del Señor en oración, buscando su rostro, humillándonos delante de Él y darle gracias a quienes no hemos sufrido todavía el ataque de esta enfermedad. Podemos dar gracias al Señor porque Él nos ha guardado en su fidelidad. Y esto no quiere decir que no sea fiel con aquellos que estén sufriendo la enfermedad, no, por favor, no me malentienda, sino que aquellos que están sufriendo la enfermedad y que tienen una actitud de fe frente a la vida, una fe verdadera, con fundamentos bíblicos, a eso me refiero, están siendo probados. Y están siendo probados en una dificultad que, si bien es cierto, no es cualquier cosa, no es baladí, no es una cosa que nosotros podamos decir, me tomo un paracetamol y ya mañana estoy bien. Es una enfermedad cuya sintomatología se extiende por el tiempo. Y en algunos casos, como ustedes ya saben y se han informado a través de los diversos medios informativos, también se requiere en estos casos intervención médica especializada y también tecnología médica que pueda ayudar a que las personas que están sufriendo esta enfermedad puedan llegar a buen término con esta pandemia que se ha desatado sobre el mundo. Así que, hermanos amados, a estar siempre tranquilos, siempre en fe, a caminar en fe y a estar siempre también con una actitud de esperanza. Eso es lo que nos implica permanentemente la Escritura, nos llama a tener esperanza. Así es que a orar por aquellos que están sufriendo. Hay un concepto muy propio de los hermanos pentecostales, que también los neopentecostales se han adueñado, pero yo creo que ha nacido el corazón honesto de muchos creyentes que señalan que hay que reclamarle a Dios sus promesas. Yo trato de entender eso en el contexto. A Dios no le reclamamos nada, pero sí creo que podemos señalarle al Señor que sus promesas que están desplegadas en la palabra del Señor son ciertas para nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, es importante que también conozcamos la Escritura. Eso es fundamental y necesario.
¿Cómo estás tú, hermano querido? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Ahí puedes comunicarnos al chat de la radio y contarnos cómo estás viviendo tú esta pandemia, esta enfermedad que se ha desatado en el mundo. Algunos tienen una visión muy apocalíptica al respecto, ya están pensando que son los jinetes del apocalipsis que están dando rienda a sus caballos para venir entonces a llevar a cabo el juicio del mundo. La verdad es que no, todavía queda mucho por andar para que el Señor venga. No sabemos cuándo va a venir, ya lo hemos visto en otros programas, pero siempre tenemos que vivir nuestra vida como si el Señor viniera mañana. Por lo tanto, hermanos amados, es necesario siempre les digo yo, de estar atentos a la palabra y a las promesas del Señor, y eso es necesario siempre. Lo que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti.
Nosotros tenemos que confiar plenamente en las promesas de la palabra del Señor. Siempre hemos dicho, incluso pudiésemos parecer majaderos, al señalar que toda la verdad de Dios está en la palabra, en ningún otro lugar. Usted no va a encontrar verdades del Señor dispersas por ahí en algún pseudo profeta o en alguien que reclame tener palabra del Señor. No. La palabra del Señor privativamente se encuentra en la Biblia, en los 66 libros de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Por lo tanto, hermanos amados, siempre es necesario recordarles que nuestra fe está puesta sobre la palabra del Señor. Ella es el fundamento desde donde nosotros vamos a modelar toda nuestra conducta ética y también donde nosotros vamos a configurar aquellos aspectos de la doctrina que son fundamentales y determinados e importantes de observar y conocer. Por lo tanto, hermanos amados, aquí tenemos las promesas del Señor y quiero hoy día compartir con ustedes un hermoso texto. Muchas veces creo que lo he mencionado este texto y en algunas oportunidades también lo he predicado. Y esta vez creo que es siempre pertinente recordarles y recordarme ciertamente a mí mismo también que el Señor está de nuestro lado. Pese a que la situación se ve compleja, la situación se ve, hermanos amados, a ratos descontrolada, yo quiero hoy día que usted tenga tranquilidad porque las promesas de la palabra del Señor son fieles y verdaderas para que cada uno de nosotros confiemos plenamente en el Señor y en el Dios que habló a través de su palabra. El texto en cuestión está en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. No voy a hacer en este momento una introducción histórica de la epístola, mencionar que ciertamente las dos epístolas de Pedro también han sido cuestionadas. Está dentro de lo que se conoce como los libros contradichos, es decir, aquellos libros que para muchos investigadores son de dudosa inspiración divina. La verdad es que el testimonio histórico y el testimonio eclesiástico primero confirman que las epístolas pertenecen efectivamente al apóstol Pedro, primer caso, es decir, los elementos internos de la epístola y también los elementos históricos externos confirman que efectivamente pertenece a la pluma del apóstol Pedro. Digo esto porque muchos, menospreciando a este Pedro pescador ahí en Galilea, señalan que era imposible que un hombre con la formación tan escasa que tenía Pedro, ¿cierto?, haya llegado a escribir una epístola de este nivel de perfección y preciosismo. A mí particularmente no me complica porque creo que el Señor es capaz de transformar y potenciar a los seres humanos, particularmente aquellos que Él toma como instrumentos, de dotarles de capacidades sobresalientes. Y en este caso no son las capacidades sobresalientes propiamente tal, aunque sí las hay. Lo que de fondo nosotros observamos en esta epístola es o no es otra cosa que la inspiración divina del Señor, lo que señala Pablo en 2 de Timoteo 3:16, el teoneptos, toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, hermanos amados, en tanto inspirada, nosotros creemos que la escritura es inspirada desde la primera palabra de Génesis hasta la última expresión de Apocalipsis. Creemos y confesamos la total veracidad de las Escrituras y creemos también, junto con las grandes declaraciones de fe, que nuestra Biblia es infalible e inerrante. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en ella respecto de las promesas que ahí se encuentran. No quería hablar de la introducción histórica, pero inevitablemente me adentré a ello y creo que también es necesario hacerlo. Hermanos amados, un saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento. Gracias por tomarse el tiempo de participar con nosotros y recibir este mensaje. Una esperanza viva, como dice el epígrafe, el título de la versión de don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera. Dice el texto así, versículo 3 en adelante: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta epístola particularmente fue escrita en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. La epístola de Pedro y las epístolas de Juan, de Judas y de Santiago, las tres de Juan, las dos de Pedro, Santiago y Judas, son llamadas epístolas católicas o epístolas generales, porque no tienen un grupo humano definido que en este caso se identifica como receptores. Si nosotros partimos con la epístola de Pedro, la primera que escribe, permítame leerle, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es decir, le estaba escribiendo a una comunidad de creyentes, probablemente judíos conversos a la fe cristiana, que estaban esparcidos por Asia, me refiero a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, hermanos amados, no existe un receptor definido o identificable de esta epístola. Por lo tanto, hermanos amados, no existe, como señalaba entonces, a un grupo que podamos identificar, sino a creyentes que estaban esparcidos por doquiera el Imperio Romano. Y lo más probable que esta epístola haya sido redactada en momentos en que se estaba desencadenando una tremenda y terrible persecución en Roma. En la Roma gobernada por un infame emperador llamado Nerón. Algunos suponen, hermanos amados, que es precisamente en la persecución de carácter local, bajo Nerón, que muere el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Pablo muere decapitado, cuenta la tradición, porque el libro de los Hechos no refiere eso, y Pedro también cuenta la tradición que muere crucificado cabeza abajo, de cabeza. Por lo tanto, él señalaba que no podía morir de la misma forma que murió el Señor, y la tradición ha recogido este relato. No sabemos con certeza en el caso de Pedro si eso es cierto o no, pero las fuentes históricas avalarían de alguna manera el relato que se ha enquistado un poco en la historia y se ha transmitido más allá del texto bíblico, es decir, lo que la historia también señala al respecto. Y Pablo evidentemente es ejecutado también, dando testimonio de Cristo allá mismo bajo el imperio del infame Nerón. Ustedes saben que Nerón quemó Roma. Era una persona que sufría de alteraciones mentales, probablemente sufría de alguna psicosis, era psicótico o esquizofrénico, lamentablemente una enfermedad que hace que las personas pierdan un poco el foco de la realidad. Y efectivamente él fue quien instigó, que encendió a Roma, y hay que hacerle justicia, porque algunos historiadores dicen que Nerón quema Roma con el objeto de escribir un poema, y algunos señalan que estaba en el Monte Palatino con una lira cantando mientras Roma se quemaba. Eso tampoco lo sabemos si es cierto o no. Lo que sí están de acuerdo todos los historiadores es que efectivamente fue él quien incendió Roma, y la culpa recayó sobre los creyentes, sobre los cristianos. Muchos cristianos fueron ejecutados en Roma, perseguidos cruelmente, y muchos fueron crucificados y levantados como verdaderas piras humanas. ¿Qué quiere decir esto? Una pira humana. Eran encendidos los cuerpos de los creyentes en ese entonces. Esto se lo cuento para que usted pueda entender más o menos
cuál es el contexto en que esta epístola es escrita, hermanos amados. A los cristianos de la dispersión entonces eran creyentes que también estaban sufriendo los embates de la persecución. Y de la misma forma que el apóstol Pedro, les da ánimo a ellos, es el mismo ánimo entonces que tenemos que cobrar nosotros frente a lo que está ocurriendo hoy día. La contemplación de la gracia de Dios hace que Pedro alabar el nombre que es el autor de la salvación y fuente de toda la esperanza. En griego, las palabras bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo son muy idénticas, fíjese, a las que utiliza Pablo en 2 Corintios 1:3. La frase, según su grande misericordia, hermanos, se refiere al favor inmerecido que Dios nos ha concedido en nuestra condición de pecadores. Usted y yo estábamos muertos, por lo tanto no teníamos esperanza alguna de poder acercarnos por méritos personales al Señor. Tuvo que operar la gracia del Señor en nosotros en un 100%. Algunos hermanos, a los cuales queremos muchos, señalan que ellos colaboraron con este acto de gracia del Señor. Por eso es que es muy dado que en algunos círculos evangélicos se hable de aceptar a Cristo. La verdad que a mí me parece sorprendente ese concepto de aceptar a Cristo, porque en definitiva es Él el que nos acepta a nosotros. Él te aceptó a ti y a mí. Nosotros estábamos en una situación de irremediable perdición y estábamos en una situación también de inexcusable pecado. Usted ni yo teníamos posibilidad alguna de granjearnos el afecto del Señor. Por eso que el apóstol Pedro, en estas palabras que está refiriendo, señala: Él nos hizo renacer. Las personas que no pueden hacer nada para merecer un regalo así. Las palabras hizo renacer es la traducción de una palabra en griego muy bonita, es decir, que es muy decidora. La palabra es anagenesas del verbo engendrar, por lo tanto es engendrar de nuevo. Y esto tiene también una colectura con lo que conversábamos el día miércoles respecto al nuevo nacimiento y la regeneración, es decir, el acto de gracia que Dios desarrolla en el corazón humano de tal suerte de librarlo de la corrupción del pecado. Eso hace la regeneración, y es la justificación la que nos perdona de los pecados por los cuales nosotros anduvimos según los dictámenes de nuestro corazón. Por lo tanto, esto, mire qué hermoso, tiene una colectura o un correlato con lo que estuvimos viendo el día miércoles respecto al nuevo nacimiento. ¿Se fija usted que es hermoso lo que señala la palabra anagenesas, del verbo engendrar de nuevo o hacer que nazca de nuevo? Se usa esta expresión, hermanos amados, solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Y ambas, o sea, de las 2 veces que se utiliza en el Nuevo Testamento, se utiliza en la primera epístola de Pedro, en el versículo 13, en el 1:3 y en el 23. Entonces es posible que Pedro estuviera recordando la entrevista de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, que está referida en Juan 3 del 1 al 21. El nuevo nacimiento, hermanos, da como resultado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva se basa, hermanos amados, en un Cristo vivo y resucitado. La seguridad del cristiano en Cristo es tan cierta y segura como el hecho de que Cristo está vivo. Pedro utiliza la palabra viva 6 veces, para que usted sepa. No le voy a mencionar los versículos porque para optimizar el tiempo. Aquí entonces significa que la esperanza del creyente es segura, cierta y real, en contraste con la esperanza engañosa, vacía y falsa que el mundo ofrece. Usted ni yo no vamos a esperar en las promesas del mundo. Nosotros vamos a esperar en las promesas de la palabra. El Señor dice que nos ha llamado a una esperanza viva. ¿Y sobre qué reside esta esperanza viva? En la resurrección de Jesucristo de los muertos. Un hecho vital para la fe cristiana. Aunque muchos hoy día niegan esta verdad irrefutable desde la mirada de la Escritura. Es irrefutable, es incuestionable la verdad contundente
que los escritores bíblicos nos hacen saber en el texto bíblico neotestamentario respecto a este hecho tan vital como es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hay una esperanza en nosotros, una esperanza viva, hermanos, una esperanza, hermanos, dinámica. Por favor, yo te pido que no te desanimes, yo te pido que no se quebrante tu corazón en este momento de prueba. Y créame que no lo estoy haciendo desde la comodidad de mi hogar respecto de los que están sufriendo hoy día. Ciertamente hay muchos que están sufriendo, hay muchos que están viviendo situaciones de cuarentena en espacios muy reducidos, carentes de alimento, personas que tienen que procurarse sustento diario, saliendo a vender a la calle. En definitiva, hermanos amados, lo que pretendo describir y señalar los pobres que están sufriendo. Por favor, no me malentiendan que yo desde la comodidad de mi hogar estoy haciéndoles saber entonces que debemos resistir en virtud de esta esperanza viva. No, porque usted y yo también hemos vivido profundas necesidades, hemos vivido profundos quebrantos y hemos estado también, como muchos de los que están sufriendo hoy día, en ese estado de desesperanza en la que alguna vez todos hemos caído. Así que a no desfallecer, a estar con la fe en alto. Amén. Versículo 4, que dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros. La esperanza segura consiste en una herencia. La palabra que el apóstol Pedro utiliza ahí es del griego kleronomian, futura. Esta misma palabra se usa en la versión de los 70 para referirse a la posesión de la tierra prometida de Israel en Números 26, 54, al 56, en el 34, 2, en Josué 11, 23, de esta posesión que nos pertenece, de esta esperanza que está anidada en nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, se nos señala que nosotros vivimos una fe escapista, es decir, que nos refugiamos en la religión. Eso es una media verdad, porque ciertamente nosotros hemos buscado refugio, pero hemos buscado refugio en Cristo, en Él hemos buscado el refugio necesario. Así que, hermanos amados, a tener confianza en esta herencia, en nuestra kleronomian, como dice en el griego, esta posesión que es nuestra tierra prometida. Era su posesión concedida como un regalo de Dios en el caso de los textos del Antiguo Testamento. La herencia del cristiano no puede ser destruida por fuerzas hostiles y no se echará a perder como una fruta muy madura, ni tampoco perderá su color. Pedro utilizó 3 palabras en griego que comienzan con la misma letra y terminan con la misma sílaba para descubrir con un efecto acumulativo la permanencia de esta herencia. Fíjese que utiliza la palabra incorruptible, aftartón, incontaminada, amiantón, e inmarcesible, amarantón. Es muy rítmica la secuencia de palabras que el apóstol Pedro utiliza para referirse a esta promesa, que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Yo sé, hermanos amados, que en muchas oportunidades he mencionado estos textos, pero el Señor lo puso en mi corazón para que cobremos nosotros esperanza, para que cobremos ánimos en medio de esta situación de prueba que estamos viviendo. Así que a tener ánimo, a tener fuerzas, que esto pasará y podremos nosotros, hermanos amados, compartir los tiempos de gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros.
amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pasa el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. ¿Estás pasando tiempos difíciles hoy día? ¿Hay quebranto en tu corazón? ¿Estás hoy día con dudas? El Señor tiene para ti una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible.
Así que lo único que tienes que tener es paz en tu corazón, de tal manera que puedas sentir el influjo del Espíritu Santo llenando tu corazón en este momento. Esa herencia que el Señor tiene para nosotros es indestructible como la palabra de Dios. Pedro utiliza en el 1:23 la expresión aftartón. La herencia de vida eterna de cada cristiano está reservada en los cielos o guardada por Dios de tal forma que su posesión final es segura, lo mismo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 5. Hermanos, y no solamente la herencia está guardada, sino que los herederos, los que han nacido para esta herencia, también son guardados por el poder de Dios. Guardados, y quiero nuevamente recurrir al idioma original, porque nos revela verdades importantes. El original phrourômenos es una palabra que tiene que ver con el lenguaje militar y que nos habla de que esta posesión es guardada permanentemente por una suerte de ejército. Así que por lo tanto debemos tener paz. Esta herencia que nos ha sido guardada, que está esperando por nosotros, es también guardada. La palabra en el griego, phrourômenos, es un término, decíamos, de carácter militar, que se utiliza para referirse a quienes están guardando una fortificación dentro de una ciudad. Filipenses 4:7 utiliza la misma palabra griega. ¿Qué mejor esperanza podría darse a aquellos que están sufriendo persecución que el conocimiento de que el poder de Dios los guarda desde adentro y los preserva para una herencia de salvación que será completamente manifestada, como dice Pedro, a ellos cuando estén en la presencia de Dios? Yo sé que la muerte es el gran trauma. La muerte es la experiencia por la que tendremos que atravesar todos nosotros en un momento. Y es frente a ese trance existencial donde ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Muchas personas que están enfermas en estados terminales luchan denodadamente por tratar de ganarle a la enfermedad a tal suerte de prolongar su vida. Algunos pagan tratamientos muy caros, otros tienen vidas saludables, en fin, porque la gente quiere perpetuarse, pero la muerte es inevitable. Nosotros los seres humanos nacemos con una etiqueta de fecha de vencimiento, como diría alguien. Pero lo bueno, hermanos amados, es que esta salvación comenzamos a gozarla desde ahora, desde hoy día. Ahora, con paz, con tranquilidad frente a lo que estamos viviendo. Pero vamos a ver la consecución final de las promesas de la palabra en el tiempo postrero, como dice Pedro, ese paso final o cumplimiento total de la salvación de vuestras almas, como señala nuestro hermano Pedro. Y esto sucederá cuando sea manifestado a Jesucristo, una expresión que el apóstol Pedro utiliza 2 veces, en el 7 y en el 13, me refiero a los versículos. Bendito el Señor. Por eso que en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Una esperanza viva resulta en gozo en el presente, en lo cual probablemente se refiere a las verdades que se mencionaron en los versículos del 3 al 5. Pedro anima a sus lectores a poner su conocimiento en práctica de la misma forma, usted y yo. La respuesta que Pedro ofrece a las tremendas verdades teológicas enseñadas hasta aquí debía ser que se alegraran. Estamos hablando de una comunidad que estaba siendo perseguida. El conocimiento, hermanos amados, por sí solo no puede producir el gran gozo de la seguridad y libertad del temor que se experimenta al enfrentar la persecución, como era el caso de estos hermanos
que estaban siendo afligidos severamente por una persecución. La soberanía omnipotente de Dios necesita unirse a la responsabilidad humana. Los cristianos son responsables de responder con fe, que es la que convierte la sana doctrina en sana práctica. La fe, hermanos, actúa sobre el contenido de la teología y produce una conducta que corresponde a ese contenido. Tenemos que vivir aquello que predicamos, tenemos que vivir aquello en lo que creemos y tener esta actitud de esperanza frente a los avatares infames muchas veces de la vida. No se trata solo de conocer, sino de vivir. Asimismo, hermanos, hace que la seguridad teológica, es decir, lo que conocemos, se convierta en experiencia. El apóstol Juan escribió: esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. 1 Juan 5:4. Esta clase de fe o esperanza viva puede capacitar a los creyentes para regocijarse aun cuando sean llamados a ser afligidos en diversas pruebas. Por eso te pregunto, ¿qué estás viviendo tú en este momento? ¿Falta de trabajo? ¿Enfermedad? Tu fe está siendo probada. Pedro hace un especial hincapié, enfatiza que el gozo de un creyente es independiente de las circunstancias que experimente. Santiago utilizó las mismas dos palabras en el griego, poikilois y peirosmois, traducida en ambos lugares como diversas pruebas. Poikilois y peirosmois, palabras griegas. Disculpe si la leo mal. Las pruebas en sí mismas se ven como oportunidades para regocijarse, aunque pueden causar sufrimiento, pero hermanos, es un sufrimiento temporal. No pueden disminuir el gozo permanente y profundo que está arraigado en la esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Tranquilos, esto va a pasar. El Señor está de nuestro lado. Tenemos que mirar con fe este proceso de quebranto que la sociedad está experimentando. Los científicos y los grandes laboratorios están en una lucha tenaz por sacar un medicamento. Quisiera entender que lo que motiva a esos grandes e inteligentes hombres es el intento de hacer una contribución a la humanidad, dada la situación que estamos viviendo, y no sean los intereses comerciales y capitalistas que han caracterizado la conducta de los grandes complejos farmacéuticos, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, donde todos se coluden a objeto de perjudicar a los más pobres. Y por favor, cuando hablo de pobres, no me confunda con ningún gancho político, porque no lo tengo. Soy fiel a la palabra del Señor. Hay diversas pruebas. La palabra en griego, poikilois, peirosmois, diversas pruebas, son las que tendremos que experimentar. Y esta es una que nos está afectando a todos. En el caso de Pedro 1:7, estas diversas pruebas que parecen referirse a la persecución antes que a los problemas normales de la vida, en el caso de esta comunidad, tiene dos resultados. Por un lado, refinan o purifican la fe de uno, así como el oro que se refina con fuego para remover sus impurezas. Y en segundo lugar, demuestran la realidad de la fe de uno, cómo está hecha nuestra fe. La tensión profundiza y fortalece la fe del cristiano, hermanos, y permite que despliegue su realidad. La prueba significa probar con el propósito de que cada uno de nosotros crezcamos y nuestra fe se vuelva firme. Hay quienes se derrumban frente a las pruebas de la vida. Conozco creyentes que se molestan con Dios, que se enojan cuando las cosas no resultan
como ellos esperan. Hermanos amados, Él es Dios, eterno y soberano, a sostenernos sobre Él en estos momentos difíciles que estamos viviendo. No desespere, que estamos siendo sometidos a prueba para que nuestra fe se vea favorecida de esta experiencia tan terrible del coronavirus. Pedro compara la fe con el oro y contrasta la fe purificada con el oro puro. La fe, hermanos, es mucho más preciosa, de mayor valor que el oro. Y aún que el oro refinado, que ha sido sometido a un tratamiento delicado, con fuego inicialmente, y que dura largo tiempo, en algún momento perece, el oro perece. Y no tendrá valor en el mercado de la eternidad. Pero la fe, créame, compra una herencia que nunca jamás va a perecer. La fe genuina no solo es de trascendental valor para el que o los que la poseen, sino que también traerá alabanza, gloria y honra a aquel cuyo nombre llevan los cristianos cuando Él regrese o sea manifestado. Y Él los reclamará como suyos cuando sea manifestado el Señor. Apocalipseis es la palabra en griego. Manifestado. La palabra Apocalipseis, de donde viene la expresión Apocalipsis que tenemos en nuestra Biblia. Manifestado o revelado. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es, hermanos amados, la salvación de nuestras almas. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Les bendigo en el nombre del Señor. Recuerda estar orando por aquellos que están sufriendo, aquellos que están quebrantados y los pobres que están también padeciendo los efectos de esta enfermedad. El Señor les bendiga y nos estaremos encontrando el domingo nuevamente. El Señor les guarde cada día, hermanos amados. No canto el placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiere